Entonces, en la casa está el Tomás y el Diego. Aquí hay varias personas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas, 12 conmigo. Y vamos a seguir en la discusión, pues. La idea es que sigamos discutiendo de cómo resolver la prueba. La prueba la entregué ayer. ¿Ayer, cierto? Sí. El objetivo es que podamos empezar a resolver distintas dudas, ¿ya? Sobre el contenido de la prueba. No sé si alguien ya ha avanzado un poco respecto de la primera pregunta, al menos. ¿Tiene alguna visión o alguna colección de datos que quiera compartir? ¿Ya? Entonces, los escucho, que la idea es esa, ¿ya? Yo aquí vengo a escucharlos en las casas, igual si tienen alguna consulta, la pueden hacer y yo la repito con sus compañeros y la explico en general, ¿ya? Así que tampoco hay dificultad en eso. Ya, pues los escucho. Los escucho. Dale. Ayer, por lo menos, yo no respondí la primera pregunta, pero sí vi que hay un total de 7 risodios que la misma la cámara no toma. O sea, como que van y los va tomando por la línea, pero se hunden y ellos van siguiendo dando vueltas. O sea, están ahí. ¿Y tú puedes seguir, tú los reconoces? ¿Tú puedes verlos? Ya, tú puedes hacer entonces, tú podrías extraer los datos sin considerar la trayectoria que hace el software. Esa es la idea. La idea es que si tú estás viendo eso en forma explícita, puedas sacar la información y puedas construir la tabla como corresponde. ¿Se fue? ¿Será? No, quizás. Está bien. Entonces, en realidad es eso. Si tú puedes ver un risobio que tú puedes extraer la información aparte de lo que dice el software, hazlo, porque es parte del análisis, ¿ya? Ahora, una cosa que estaba conversando contigo, ¿cuál es tu nombre, perdón? Con Víctor. Víctor estaba tomando el risobio, el rojo, ¿ya? El de color rojo. Fíjense que es como una C grande y que da una vueltecita, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, ese risobio, quiero dibujar el examen. No sé si me van a poder ver los chicos en la casa. A ver, déjenme sacar el... Sí, eso voy a hacer. Voy a sacar el filtro. Y ahí sí. ¿Ya? No sé si logran ver la pizarra bien ustedes chicos en la casa, ¿ya? Pero pónganme atención. Pónganme atención. Una de las dificultades que tiene el modelamiento matemático es que nosotros tenemos que ser capaces de poder discernir en qué régimen el modelamiento cumple lo que está modelando, ¿ya? En particular, para el risómetro que es como rojito, voy a simular algo, ¿eh? No es en concreto el movimiento. Es como una cosa así, bien exagerada, ya como varias cositas que van y vuelven. No sé si en la casa lo logran ver, no se ve nada. ¿Ya? No se ve nada. Sí, este lápiz es muy delgado. ¿Ahí sí? ¿Ya? Entonces, no sé si lo logran ver ahí en la casa, chicos. Perdón por la... ¿Se ve? ¿Se ve? Fíjense que cuando yo me refiero a que, primero, dos cosas importantes. Nosotros conocemos dos modelos matemáticos súper bien desarrollados para el movimiento. Movimiento rectilíneo uniforme y acelerado. Conocemos las ecuaciones, uno es cuadrática, el otro es lineal. Dependiendo de lo que yo vea y lo que me diga el software, ¿cierto? Yo puedo reconocer todas las características importantes del movimiento. Entonces, fíjense que en este caso, voy a colocar eje Y, eje X, si yo, Carlos Paiva, tuviese que hacer la elección de los distintos intervalos de validez de mi ecuación, yo elegiría otro color, no tengo color, elegiría hasta aquí un intervalo, hasta acá otro intervalo, hasta acá. ¿Sí me entienden? No sé si me entienden lo que estoy haciendo. Estoy como dividiendo el movimiento en varios movimientos tipo parabólico, pero que no son parabólicos, son tipo, se parecen, es como un parabólico. Entonces las ecuaciones que deberíamos obtener deberían ser parecidas a las que ya conocemos, salvo que va a tener los valores asociados al movimiento de este bicharraco. ¿Sí? Esa es la propuesta que yo les digo, les planteo. O sea, por supuesto, ustedes son los que van a tomar los datos. Yo estoy diciendo lo que haría yo. Ahora es lo que van a hacer ustedes y cómo van a responder a las preguntas. ¿Sí? ¿Qué otra cosa importante de la región de validez? Cuando ustedes escriban las regiones de validez,
¿sí? Voy a hacer un ejemplo cualquiera. Voy a colocar, por ejemplo, este va a ser del intervalo 0 en tiempo hasta t igual 1. T igual 2, t igual 3, o sea, cada tiempo va a 0, t1, t2, t3, para que podamos definirlo. Entonces, yo diría que para t0 hasta t1, ¿cierto? La función va a tener una forma, va a ser un f de t. ¿Sí? No, me miente. Va a ser un r de t que va a tener una coordenada en t, en y, perdón, en x, y otra en j. Pero esa función es solamente válida en el intervalo de 0 a t1. Después ustedes hacen otra función desde t1 a t2 y dicen que esa función solamente es válida es ahí. Claro, ¿por qué yo necesito describir que la función es válida en ese intervalo de tiempo? Imagínense, tomo esa función y lo coloco en otro tiempo que no sea. ¿Va a responder a lo que yo estoy haciendo? No, pues entonces no es válida. A eso yo me refiero con la región de validez de su función, porque modela lo que usted está mostrando. ¿Sí? Ahí usted elige cuántas divisiones hace. ¿Ya? Si quieren, 3, 4, las que ustedes estimen. ¿Ya? Lo que yo sí les recomiendo es que trate de no tener movimientos que tengan una potencia mayor a 2, 3. ¿Ya? Uno podría no tener una ecuación cúbica para la posición. Existe, está en la literatura, pero no es tan bonita. Con la aceleración tiene una buena resolución del problema físico. ¿Ya? Así que eso sería respecto a cómo encontrar las funciones. Ahora, cuando ustedes hacen el modelamiento de la función, está de más decir de que la derivan una vez, tienen la velocidad instantánea, la derivan otra vez, tienen la aceleración instantánea, y por supuesto pueden volver a recuperar todos los gráficos. Todos los gráficos, ¿ya? Eso todo. Eso respecto a esa pregunta. ¿Sí? La verdad es que la única forma en la cual yo pueda ayudarles concretamente, es que ustedes me muestren una colección de datos y trabajemos sobre ella. Y no sé quién trae. ¿Tú tienes una colección de datos? ¿Sí? ¿La tienes en Excel por casualidad? ¿Los tienes en Excel? ¿Puedes compartirlos por la pantalla? Sí, pero... ¿Ustedes todos tienen computador? Yo no sé cómo, si es que puedo enchufar aquí el computador. ¿Se lo trajeron? Déjenme ver si hay un cable HDMI. O sea, lo interesante porque nuestra prueba dura hasta el próximo jueves. Hasta ahí es la prueba. Entonces lo interesante sería que, por ejemplo, el próximo miércoles, como vamos a tener la otra sala, traigan su compu y podemos trabajar. Aprovechando ahí. ¿Se te rompió? ¿O sobrevivió? Bacán. Que sonó súper feo. ¿El piso está bien? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer para mostrar los datos? ¿Tú tienes tus datos, Víctor? ¿Cómo? Es que no hay cable HDMI. ¿Por ahí carente, tal vez? Es que no tenemos cable. La idea también es que puedas compartirlo a los chicos que están viendo en la casa los datos, para poder hacer la discusión completa. ¿Sí? ¿Me dejan ir a ver si consigo un cable arriba? Voy igual. Para saber las criterias de sus valores. ¿Te tuviste a... Casa, huevo.
Ya porque frío. Lo estoy contando, estuve como 5 horas. No, yo creo que el video que tenía yo era 32 frames. Entonces eran menos. Igual en 8 segundos. No, es que es la resolución. Es la resolución del video. Tiene que ir con la hueá, no sé qué. ¿Ayer? ¿En la noche? Ah, la casa, sí. Oye, ¿cuál es el correo? Oye, que me echaron el partido. No, fui, o sea, está de lo razón, Me pero echaron no, la la Me faltaba un botón. Ya, no, pero mismo era conmigo. Pero me dije un par de horas. Sí, puedo. Yo no estoy en clase. ¿Cómo en serio? Si no estoy viendo, bueno, pues decía. profe, mantener con los datos. Sí. ¿Dónde anda el... ¿Se prenderá por aquí nomás? Ya. ¿Me mandaste los datos al correo? Ya chicos, entonces yo voy a presentar los datos que nos compartió Víctor de su Rizobio y vamos a ver qué podemos hacer con esos datos, ¿ya? Entonces me voy a cambiar. Profe. Oye, bueno, Sí, pues. pero no te cortes la iglesia. ¿Qué me falta? ¿Me puedes traer la mesita, por favor? Esa tiene ruedas. Vale. Ya. Entonces, vamos a ver qué onda, ¿ya? Entonces, ahí sí, bacán, se ve todo. No para la pizarra. ¿Dónde está? Adelante. Hola. Ya. Aquí tenemos los datos del Rizobio. Entonces, voy a compartir la pantalla para que lo vean en las casas. Les voy a pedir un poquito de silencio porque a sus compañeros debe ser muy ruidoso, ¿ya? Solamente un instante. Para que iniciemos la discusión y después veamos qué onda. Así, no tengo sala. Entonces, veamos los datos de Víctor. ¿Sí? Y según todos pueden estar observando, en sus casas igual, Víctor hizo una colección de los datos, ¿cierto? Y Víctor, ¿nos podrías contar qué estrategia utilizaste para recoger el tiempo? Lo conté. ¿Lo contaste? Sí. ¿Cómo lo fuiste contando? Con fotograma. Fotograma por fotograma. ¿Usaste algún programa en especial, Víctor? YouTube. ¿Qué estrategia de YouTube utilizaste para ver los fotogramas? El punto y la coma. Si Ya. pudiese poner el video, ¿Ya? lo puedes Sí, proyectar. pues.
Vamos a ver la estrategia que usó Víctor, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Sí, en YouTube. ¿Puede poner el video a 1060? A ver, con La resolución ahí. La calidad. Ese. ya, 1080. Y, Ya. Y si ahora se va moviendo con este hacia adelante y ese hacia atrás. y ahí avanza fotograma por fotograma. Fotograma. Ya, entonces, con el punto y con la coma en el teclado, uno avanza un fotograma para adelante o uno para atrás. La Exacto. coma es para atrás y el punto es punto para hacia adelante. ¿Ya? Para que lo puedan estar viendo. Veamos que esta cosa, igual que el otro día, se pegó. Computador. Es que igual es una resolución alta, entonces carga un poco de demora. Más rápido, más rápido. Sí. Más rápido. No muy bueno. Ya, ahí está. ¿Cierto? Entonces, La calidad. ahí tenemos el risodio. Está bajito esto, ¿no? Sí, está en Está en la 720. ahí. Y bueno, Ya, entonces, fíjense que con el punto, tiene que parar el cosa este. Y apretando el con el punto, con el video en pausa, con el punto avanzo fotograma por fotograma, ¿sí? Y en el fondo, cuando yo paso, ¿cuántos puntos paso antes de que cambie un segundo? 60. 32. 32. La resolución son 32 fotogramas por segundo, son 32 FPS. Exacto. ¿Sí? Para que lo tengan todo en consideración. 32 FPS. Podrían tener máximo 32 puntos dentro de un segundo. Así que los máximos puntos que podrían obtener para todos serían 32 por 20. Claro. Sería el máximo. 640. ¿Ya? Eso. Así fue la estrategia de recolección de puntos de Víctor. ¿Ya? No sé si alguien en la casa tiene alguna consulta. ¿Es que pueden hacerla, porfa? ¿No? ¿Vamos bien hasta ahí? Ya, entonces, Si vuelve al gráfico, ya, vamos al gráfico. ahí está cada circulito en el punto que está, esto representa un segundo. Ya, bacán. Perfecto, súper. Entonces, desde el punto cero hasta el primer circulito hay un segundo, el segundo, entre circulitos hay un segundo. ¿Puede ser de esta misma o es de otra? Sí. ¿Perdón? Puede ser de otra. O sea, o de esa misma. La vuelta de la serie. ¿Del mismo bicho? Sí. No, pero la idea es que tomes cualquiera. Ya. Tú puedes tomar el que quieras. Tu grupo toma en el que quieran. Ya. ¿Sí? Sí, la idea es que lo vean con detalle, sí, porque de repente hay risodios que desaparecen, después vuelven a aparecer. La idea es que si vas a tomar uno, trates de hacer el análisis más completo posible. El rojo desaparece en el segundo 8, pero sigue moviéndose hasta el segundo 13. Ya. Se sigue, Se sigue moviendo. Ya, perfecto. Fíjense que acá me gustaría tomar como ejemplo esto, pensando nuevamente en la forma en la que uno divide las distintas funciones y el rango de validez. A mí me parece súper bien como está aquí, me parece una súper buena aproximación, tomar justo los puntitos rojos para definir los intervalos. Por ejemplo, el primer intervalo sería desde el instante 0 hasta el primer círculo rojo, que sería acá un segundo. Un segundo. ¿Ya? Entonces, finalmente, tus distintas ecuaciones tienen rango de validez un segundo. Si es que lo vemos así. ¿Ya? Ahora la pregunta sería, ¿cómo obtengo esas ecuaciones? Porque ahí yo tengo los gráficos, ¿cierto? Tengo el tiempo, pero ¿cómo obtengo la ecuación para el eje X y para el eje Y? Y la respuesta es súper sencilla, porque lo que graficó Víctor, el dibujo que está acá completo, es un gráfico de trayectorias. Es un gráfico X versus Y. En ninguna parte está el tiempo. El tiempo aparece como una variable implícita. O sea, cada punto es un instante de tiempo. ¿Sí? Eso es súper importante. Ahora, lo que yo les estoy pidiendo, cuando yo les pido calcular la función, es que usted se olvide del gráfico de trayectorias, porque de ahí no sale la función. ¿Ya? La función sale directamente desde los datos. ¿Sí? ¿Y cómo obtengo la función? Graficando cada coordenada por separado. ¿Sí? Por ejemplo, quiero obtener la función para el eje X. ¿Qué es lo que hago yo? Voy a solamente pensar en el primer intervalo, en la primera región de validez, del instante 0 al primer círculo, desde la izquierda a la derecha. ¿Sí? Entonces voy a ver cómo serían las ecuaciones y voy a copiar esto porque hasta aquí es el primer intervalo, ¿cierto? Sí. Ya, entonces lo voy a copiar, control C varias veces y me voy para acá.
Entonces ahora voy a graficar la función x y la función y por separado. ¿Ya? Voy a agregar otro aquí para que vayan, lo vayan viendo con detalle. Acá tenemos el tiempo. Sería la coordenada, ¿qué hice? Esta sería la coordenada x en función del tiempo, ¿cierto? Una función x en función del tiempo. Y esta sería y, ¿cierto? En función del tiempo. Entonces, si quiero calcular las funciones, debo graficarlas por separado. Y esta es la estrategia. Lo hicimos en clase varias veces. Grafico, le digo que insertar una gráfica que sea suave y ustedes ahora en el eje Y tienen la posición X y en el eje X tienen el tiempo. Es distinto al gráfico anterior. Muy distinto. Sí. ¿Sí? Entonces, ahora que tengo este gráfico que solamente para el eje X en el primer rango de validez, le digo al computador que me grafique la función. Línea de tendencia, ¿cierto? Yo aquí estoy viendo una línea, voy a irme a más opciones, ¿ya? Entonces, fíjense, solamente viendo los puntos, ¿qué creen ustedes que se ajusta? Así, solamente el ojo, ¿ah? ¿Qué creen ustedes que se ajusta mejor? ¿Una curva o una recta? Una recta, veamos. Voy a aproximar primero con una línea recta, ¿cierto? Voy a pedir que me muestre cuál es la función y le voy a pedir que me muestre cuál es el valor de el r cuadrado. Y resulta que esos son los datos. Eso es para modelar esa función como si fuese una línea recta. Ahora la voy a modelar como si fuese una cuadrática para ver cuál es mejor. Línea de tendencia. Más opciones. Y le voy a colocar una polinómica de orden 2, ¿cierto? Para que sea cuadrática. De orden 3 es cúbica. Y así. Le voy a pedir que me dé la ecuación y que me dé el R. Entonces, fíjense. Ahí tienen las dos ecuaciones. ¿Cuál es la mejor aproximación para ese set de datos en ese intervalo de tiempos? La cuadrática. ¿Por qué? Porque el R cuadrado es más cercano a 1. Esa es la respuesta. ¿Sí? Mientras el R es un valor que está acotado entre 0 y 1. 0 es que no se parece en nada. Si no hay ni una relación, la aproximación que hiciste no te sirve. ¿Ya? Y 1 es que la aproximación encaja muy bien. Por eso tener una... lo que se usa, por ejemplo, en estadística y cosas así, es tener un 0,95. De 0,95 para arriba la aproximación está buena. 0,99 está súper buena. Está muy buena. ¿Ya? Entonces, otra cosa importante que me gustaría que tomaran importancia es que la ecuación como aparece escrita ahí, la ecuación como aparece escrita ahí, no es la ecuación como yo la voy a ocupar. Hay que pasarle el número entero. No, ni siquiera eso. Fíjense que la función como está escrita, voy a hablar solamente de esta, que es la que me interesa, ¿sí? La voy a control C, control V, la voy a dejar para acá. ¿Sí? La ecuación que me interesa, chuta, es solamente esta que está aquí. ¿Sí? Esta no, porque ya sabemos que no es mejor que la anterior. ¿Sí? Pero fíjense que esta ecuación que está aquí, Excel es tonto. Excel no sabe nada, Excel no sabe física, Excel no sabe lo que nosotros estamos resolviendo. Es más, Excel en la función que está ahí, en ninguna parte me dice que está el tiempo, me dice que es X e Y. ¿Eso está correcto? Desde nuestro análisis físico, No. que sea X e Y. Y No, tendría pues. que ser X y X el tiempo. Sí, pues tiene que estar el tiempo. Ya, entonces aquí viene una parte que para mí es muy importante. Y es tan importante que no sé cómo lo voy a hacer porque voy a traer la tablet. Que tengo que escribir. Porque en el fondo, desde este cuestión que estamos calculando, tú ya puedes aprender muchas cosas. Puedes hablar contra la radiación, contra la velocidad inicial, contra la velocidad inicial. Entonces, veamos cómo aprenden esas cosas. Veamos cómo aprendo esas cosas. ¿Sí? Y fíjense en lo siguiente. Voy a tomar esta ecuación, ¿cierto? Que según lo que yo veo aquí, esta ecuación, que es la que estoy interesado, ¿cierto? La voy a tomar, me la voy a llevar, ¿cierto? Para acá. Esta que está aquí, la voy a agrandar. ¿Ya? Esa es la ecuación.
Esa es mi ecuación. Y lo primero que les dije es que Excel no se da cuenta de lo que está haciendo, porque no reconoce quién es el tiempo, quién es X, la cuestión sencillamente calcula, sin pensar. Pero yo voy a escribir qué es lo que realmente deberíamos escribir nosotros. ¿Ya? Esto sería un X de t, porque estoy calculando la coordenada X, ¿cierto? Va a ser igual, y lo voy a escribir de una forma especial para que podamos hacer la relación. Exacto, 6,4793 más 0,0517t, no x, t, más 0,0014t cuadrado. ¿Sí? Y además de eso, nosotros vimos en clase de un modelo de movimiento que es cuadrático, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y la ecuación se escribe así. X de t va a ser igual a un x0 más un b sub 0 x, porque solamente la velocidad en el eje x, por el tiempo, más un medio de a t cuadrado. Entonces yo les pregunto ahora, ¿qué más creen ustedes que yo puedo aprender después de haber levantado el modelo matemático en todo el episodio? Que la aceleración es 0,0028. 0,0028, sí, es el doble de eso, perfecto. Que la velocidad inicial en el eje X vale 0,0517 micras por segundo, ¿cierto? Nanómetros partido por segundo. Y que la posición inicial de la partícula, o sea, cuando partimos viendo el movimiento, estaba en 6,47 en el eje X. Ahí terminé el análisis completo de la función. Ahí recién lo terminé. Para el primer... Para el primer eslabón. Pero fíjense que en realidad esta cuestión es súper rápida. Si hay que entender qué es lo que estamos haciendo. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿O está claro? Hay que colocar como lo que significa cada variable. Sería espectacular, claro, para entenderlo. ¿Sí? Vamos al ejemplo de la misma parte, sí, pero para el eje Y, como para cerrar la primera. Y con eso cerramos el ejemplo. Dale. El R cuadrado es, tiene un nombre, siempre se me olvida. Es. Aquí sale. Se me olvida, perdón. Es el parámetro de ajuste, po. Ah, esta cuestión está tan mala. Es el parámetro de ajuste. Déjame, parece que aquí sale en el mismo. En la misma cuestión. No sé qué estoy haciendo. Pero ¿cómo se saca ese R? El R cuadrado hay una fórmula matemática para calcularlo. Es el coeficiente de la progresión, po, no me acuerdo el nombre, se me fue, lo siento. ¿Perdón? Es que no tienes que usarlo, o sea, sí tienes que usarlo, porque te lo da Excel. ¿Ya? Y lo que te dice el R cuadrado es que mientras más cercano el R sea a 1, mejor es la aproximación. Si la aproximación si el R te da 1, quiere decir que la aproximación es perfecta. Si te da un número muy cercano a 0, quiere decir que es mala. ¿Ya? Piensen y esto es un consejo, ¿eh? Cada vez que ustedes vean una variable que está acotada entre 0 y 1, véanlo como valor porcentual. O sea, si me da el R aquí nos dio 0,99, en realidad tengo un 99% de certeza de que mi función responde a lo que está pasando. Entonces es una muy buena predicción. ¿Ya? Eso. No recuerdo cómo se llama el nombre. ¿A dónde? No, en estadística sí, pues estadístico esto. Eso, ese es. Y se calcula con las varianzas, partido por la sumatoria de unas cuestiones. Es un cálculo. Un día podríamos verlo. Yo tengo algunas diapositivas de eso. ¿Cómo se calcula para datos así si no tenéis Excel? ¿Ya? Es fácil. Es harta macanaca de la matemática. Harto trabajo. Ya, pues veamos el otro. ¿Ya? Porque esta función que encontramos primero. Esta función que encontramos primero era solamente para el eje X. Ahora veamos lo mismo. No. Yo soy súper tosudo. Es con control esta cuestión, ¿cierto? Sí. Con control me voy de nuevo a graficar. ¿Sí? Y, qué linda. Voy a esa función.
Sí, wow, qué cuática. Ah, que está ahí, está dando un Me divertí bastante. ¿Ah? Sí. Es que eso es solamente lo que pasa en el eje Y. En el eje Y. Es solamente la información. ¿Está dando la vueltecita? Sí. Entonces, esta es la función en el eje Y. ¿Sí? Y voy a, aquí claramente una aproximación lineal no sería lo mejor, ¿cierto? Debería ser quizás, veamos todos los modelos. Profe, y eso después cuando uno entrega el trabajo, ¿cómo lo ordenamos? Se escribe como. Como para que nos parezca que quede más ordenado. Sí, pues. Ah, Tienen que pensar que un extraterrestre, tienen que pensar, y esto es para todos, tienen que pensar que el informe que van a confeccionar tiene que ser lo suficientemente claro para que una persona que sabe física, conocimientos mínimos de física, pueda entender lo que está pasando. O sea, tienes que escribir con las flechitas si es vector, las unidades de medida, o sea, no olvidar esos detalles, pues si es el mecanismo que tenemos para comunicarnos, es la variable física. Tiene que estar ahí. ¿Ya? Ahora, respecto al orden, lo más ordenado posible. Esta parte no tiene introducción, sino que llegar y resolverlo. Quizás sería importante porque uno puede elegir el sistema de referencia. Yo podría cambiar el sistema de referencia. Y mi partícula, por ejemplo, en vez de partir en ese número, podría partir en el 00. Yo creo que el origen ahí y puedo hacerlo. Y no cambia nada. ¿Sí? Lo puedo hacer. Pero ahí tienen que decirlo. O sea, de hecho, tienen que contarme eso. Vamos a considerar el sistema de referencia en tal punto. La tabla desde el sistema desde este sistema de referencia es tanto. Nosotros utilizamos esta estrategia para determinar el tiempo y contarme. Ocupábamos los fotogramas, habían 32 fotogramas por la cuestión de YouTube, entonces cada fotograma significan tantos segundos. Contarme, pues, para que yo sepa de dónde sacar los datos de los segundos. Después, no sé, contarme, nosotros ocupamos una regla para medir los números, porque como eran tan chiquititos, quizás alguien puede colocar una regla y medir. Y también puedes decir eso. Ocupaste una regla adicional para medir. ¿Ya? Todo eso es parte de las distintas estrategias que ustedes como observadores del problema están tomando. Tienen que contar lo que está pasando. ¿Ya? Sigamos con este para terminar con la idea. Entonces, acá le vamos a colocar un polinomio de orden 2. ¿Ya? Ese es cierto, ese es nuestro gráfico, ese es el anterior. Tiene como guarda ahí. ¿Qué pasó? Ya, este es el antiguo, ya. Te vas para Ah, acá. pero verificó dos veces mismo. No, pues. Ah, que ahora sí. Ahora se volvió loco. Control Z. A ver qué hice. Este es el antiguo. Sí. Este es de Ya, entonces. para que me quede. Sí, como que se volvió loco nomás. Se volvió loco. ¿Ese es cierto? Ya, pues entonces. Voy a calcular la función. Voy a calcular la función. Línea de tendencia. Ay, es que si pone ninguno, no es bonito. Ah, qué pesada la cuestión. Línea de tendencia. Y me voy a ir a una... Aquí ustedes ven ya polinomio, orden 2. Y acá de nuevo, señalen el gráfico y esa cuestión. Entonces, fíjense, eso nos dio 0,96. ¿Ya? Veamos otro, así leseando. Vamos jugando. Parece que vuelve. 0,96. Ah, ¿qué está pasando aquí? Ya, está generando demasiado odio en mi corazón. Chao, pescado. Pero borra la lista. Sí, eso voy a hacer. ¿Sí? Es que, no sé si les pasa, pero cuando uno no está en su escritorio, como que todo es más lento. ¿No? Como que aquí todo me está saboteando. Además que esta cuestión está mala. Ya, pues entonces, insertar, diseñar, agregar, chun, chun, chun. Ya. El software hace un reajuste. Sí. Se rescala. Sí, no, pero cambia la escala porque el 8 sigue estando en el 8,5. Pero cambia porque después pone el sistema en 0. Sí, porque parte en 0. Por eso. Es que eso es lo que no lograba ver hasta que me di cuenta ahora. ¿Ya? Entonces. Ya, boom. Línea de tendencia. Ya hizo el ajuste. Pareciera que lineal es lo mejor, creo yo. Sí, y ya, pues. Lineal pareciera que es lo mejor. Y nos vamos a ir a
No, no es mejor. Ya, pues tercera cuadrática. Está bien. Po. Veamos una cúbica, po, a ver qué onda. Aunque yo no la recomiendo tanto por cúbica. Voy a buscarla, hay una razón física. Yo la verdad es que no lo tengo tan claro. Ahora, no me acuerdo. ¿Ya? Pero hay una razón física para llegar hasta el cuadrado nomás. Y tiene que ver con cosas que hemos discutido antes. Claramente. Oh, 99. Ya, pues la cúbica se aproxima mucho mejor. Sí, pero ¿cuál es el cubo dentro del... No sé. No sé. Eso es lo que no sabemos. Po. Por eso no tenemos una comparación como el movimiento rectilíneo uniforme ni acelerado. ¿Ya? Pero, por ejemplo, Esta cuadrática era 0,96. pero fíjense, por favor, el valor de lo que acompaña el x cubo. El número. Menos. Chiquitito. Es súper chico, podría pensar que es cero, eventualmente. ¿Sí? Pero igual está ahí. Sí. Bueno, dejemos esta función. Ya, pero mi recomendación es llegar solamente a este cuadráticas. Ya. ¿Ya? Dejemos esta función y voy a copiar esta cuestión. Ah, Fernando, pero... Print. ¿Por qué? Ahí sí. Voy a copiar esta función. Voy a ir para acá. ¿Cómo lo hice la otra vez? Le di clic. Ya estoy de día. Vale, muchas gracias. No vamos a hacer eso. Vamos a escribir directamente la función. ¿Me la pueden dictar, por favor? Profe, y si pone el Windows Shift S. Para seleccionar la parte y después la copian en el... ¿Cómo? Mira, mira. Windows Shift S. S. ¿Ya? Ahí. Qué cuático. ¿Y ahora voy para acá? Sí. Ah, pero ya. No, Ah, porque esta es la grande del otro. pero espera. Hackeemos. Control Shift. No, Windows Shift S. Windows Shift. Windows Shift y el. Windows Shift S. ¿Ya? Bueno. No funciona. Ya, pero ya no invertamos el tiempo en esto, ¿ya? Porque el punto es el siguiente. A esto es lo que yo quiero llegar. Este es el tema importante, ¿ya? Porque ya me imagino que les quedó clara la forma de calcular las funciones. Cómo obtengo la función para después trabajar con ella. Entonces, fíjense que cuando yo me refiero al vector posición válido en el primer intervalo de 0 a t1, que así le vamos a poner, ¿cierto? Esa función posición debería estar aquí la función en el eje X. Y acá debería estar la función en el eje Y. Entendiendo de que esta función sería la que está en el eje Y y la que calculamos antes es la que va en el eje X. Y ahí está. Y ahí tienen la función vector posición del primer tramo. Y tienen que repetir eso tantas veces como su modelo lo requiera. ¿Y después cómo se juntan todas? ¿Cómo se juntan todas? En una suma de. Se suman, ¿no? Así, pues. Porque después van a hacer muchas de esas. Sí. Entonces, no. R de t igual a, no sé, pues, la primera función en i más la segunda función, y esto es válido para el tiempo que pertenece al intervalo 0, t1. Después tengo la otra función, que va a tener sus propias partes, que hay que calcularla, válida para el tiempo que pertenece al intervalo t1 hasta el t2. Y así, pues, como se define una función por tramo. O sea, no es una función gigante de todo el... No, pues, te sale más fácil hacerla por tramo. Porque si tú, mira, hagamos lo que me dices tú. Hagamos lo que me dices tú. Y tomemos cómo sería una función que representa todo lo que pasa en el eje X.
¿Qué es esto que está? ¿Por qué hay unos ceros ahí? Y esto, hay espacios vacíos donde no tomé el tiempo porque yo hice la búsqueda. El ¿Ya? movimiento me queda demasiado cuadrado. ¿Ya? ¿Y esos datos que faltan ahí? Estos son tiempos que me faltan. Esos son tiempos que te faltan. Ya, entonces, veamos solamente hasta el tiempo que tienes. ¿Se la puedo pasar? Hasta ahí. Veamos que esos son los datos. O sea, esto es un ejemplo, ¿ah? Esto es un ejemplo. ¿Ya? Veamos cómo sería una función que grafica todos los puntos de ahí. Y veamos qué pasa. Entonces, insertar, gráfico. Esto solamente en el eje X. Solamente en el eje X. Miren, no se ve tan feo. Solamente en el eje X. No se ve tan feo. Y era relativamente como. No se ve mal. No se ve mal. Yo colocaría ahí una cuadrática. Polinomio de orden 2. ¿Qué así? No. ¿Qué más puede pasar de lo lineal? Entonces, fíjense, está súper bueno tomar todos los datos hasta ahí. No parece malo. Pero eso solo en el eje X. Porque fíjense que en el eje X, el bicho como que va igual. Solo en el eje X. En cambio, en el eje Y, el bicho sube, baja, sube, baja. Está más raro. Ya, pues, a ver. Podemos tomar todos los datos y los podemos pegar. ¿Cómo? Se pueden tomar todos los datos y se pueden pegar al tiro. Sí, sí. Y para hacerlo lo del cuando se juntan el verde con el azul. Tienen que calcular lo del verde, lo del blanco y después buscar cuando se juntan. Pero es... Como por ejemplo el XY, por decirse. ¿Cómo? El XY común. Sí, sí. Tienes que calcular toda la función para un risodio, después todas las funciones para otro risodio y buscas el punto donde se encuentra. O sea, si yo hago el risodio el más difícil, el que usted hizo ayer, ¿Ya? ese como que El lo verde. reciben. Que estaba acá abajo. ¿Ya? Le tengo que poner negativo. Ah, porque está abajo en el cuadrante, sí. No hay problema. Sí, más fácil. No hay problema. No hay problema. Ya entiendo entonces. Sí, bacán. O Ya, sea, pues, veamos cómo es la función de la... ¿Te parece? Chicos, está muy dispersos, ¿ah? Vamos a ver el otro gráfico, ¿ya? ¿Cómo sería la otra función, po? Para ahí. Para ahí, para ver qué onda. Siempre la hueá más De más, po. 175. porque que vas a hacer tantos tramos. Sí, pero que, lo que pasa es que les puede, para el análisis puede ser más complicado, po. Ah, bueno, sí. Que al final, a ver, si ustedes se están dando cuenta, lo único que es realmente difícil de esta tarea es darse el trabajo de hacer la tabla. De contar los puntitos. Todo lo demás es Excel y dibujar y cuestiones. Pero yo creo que lo que es como... Y usar MATLAB, ahora MATLAB. Sí, honesto, ¿no? Oh, Ya este igual es más difícil, sí. es más complicado. No, aquí no me quiere hacer la cuestión. No. No lo quiero hacer. Muy complejo. Sí, está ni ahí la cuestión. Polinomio, No, hace tanto error. a ver, 2 de 3. Profe, no me quedó 3. ¿Ah? Fue como colocar cositas. Representar el gráfico y el R. Bueno, y el 2. Veamos, de 2. ¿El de la ronda de los 88? Ahí. ¿Está igual? Yo me quedaría con el cuadrado, que lo conozco y sé que es uniformemente acelerado, entonces puedo decir más cosas. ¿Sí? Esto, po. Esta es la dinámica de la primera pregunta. Tienes que saber graficar, después tienes que dibujar los distintos vectores, posición, velocidad. Pero esta es la dinámica. Y la yayita. ¿Sí? Y después encontrar el problema cuando se encuentran los bicharracos. Y mi recomendación para eso es que, y esa pregunta es para todos, ¿eh? O sea, no es que todos tengan que calcularlo por separado. Yo no he dicho nada al respecto. O sea, hay que capturar un resolvido y después los otros se encuentran. Claro.
Solamente del que está en el tercer cuadrante. Sí, sí. En el instante que se encuentran en Sí, pues, los dos. o sea, a ver, porque yo puedo ver por el video en qué momento se encuentran y dónde se encuentran. Claro. Pero ahora yo quiero demostrar eso con las ecuaciones que yo modelo. O sea, ustedes primero van a hacer Hay el que modelo colocar las dos ecuaciones del... de un rizodio y del otro. Y después igualarlas. Eso, po. Ajá. Y ahí ahí ya resolviste todo lo que puedes hacer con cinemáticas, porque construiste una ecuación, probaste un problema de encuentro, defines todas las variables cinemáticas, o sea, está toda la cinemática aquí. No hay nada que nos esté faltando. Dibujas todas las variables. Este se tiene que hacer desde que aparece el rizodio, que es como A ver, veamos. el video. Sí, veamos el video. Porque estaba como por acá. Sí, en el tiempo 5 aparece el 100, el de abajo. ¿Sí? Bien, pero es que esto O sea, hay que modelarlo desde que aparece como celeste. Acá, no, mire, mire. No, mira, yo lo que estoy interesado en que ustedes puedan determinar es que vean el problema en el que se encuentran. Por ejemplo, el verde con el blanco se encuentran. Sí, pero es que esa es la pregunta. ¿Tenemos que modelarlo desde que aparece como ciano o cuando aparece blanco? No, cuando aparece blanco. No, si solamente la parte, sí, eso también es parte del modelamiento y la decisión que hacen ustedes. Po. O sea, ¿tú querés calcular todo para verte ahí nomás o te vaya a ver? Claro, verlo ahí. Sí, pues vas solamente a la parte que te interesa y calculas una función pequeñita para que se va moviendo y otra pequeñita para que va bajando. Claro. Y haces la intersección. No se lo puede modelar cuando choca. Ah, sí, pues, hasta ahí es el encuentro. Chocan y hasta ahí es. Ah, ya, perfecto. Para que sea más sencillo. Pues. Claro. Ya. Lo que yo iba a decir, no, después lo estoy modelando, pero ustedes no. No, te afecta porque ahí tienes que ver los intervalos de validez de tus ecuaciones. O sea, también va relacionado con eso. Ya. ¿Qué más? No sé si hay más preguntas. Esto es solo de la primera pregunta. Sí. La primera parte, en realidad. Sí, pues. ¿Quieres que vaya? ¿Me podría ir contando un poquito? Tú tienes que ir a la casa y tengo una consulta. Oye, no sé cuándo vamos a por decir todavía. Hay un verde de abajo de lado. La celeste. La celeste. Uno desaparece ahí. Ahí. Este es el momento de encuentro. Pero tiene que ser todo negativo. ¿Lo ves? Técnica. Más consultas. Estoy atento a sus consultas. ¿Revisaron el material que les pasé ayer o no lo revisaron? Bueno, ese es el 6, este es el 8 y lo vamos a contar. ¿Tú mirar? ¿Logear? ¿No? Mira, este de aquí está como en 5,5. 12,5, 9,5. Pero este es muy al ojo porque... Igual está bien. Chicos, en la casa hay consultas. Entre 10 cada uno y... ¿Aló? Profe, ¿Tienen alguna consulta? sí, o sea, no sé si vio el mensaje que le dejé el otro día en el Teams. A ver, chicos, un poquito de Nicolás, por favor. Chicos, ¿podrían guardar un poquito de silencio? Yo quiero escuchar al Nicolás. Dale, Nico, ahora te puedo escuchar. Sí, es que le mandé como 3 mensajes por voz ayer, pero no me lo Ah, respondió. déjame Pero bueno, cachar. te resumo ahora. Te lo resumo, si total es solamente para saber si yo puedo tomar el eje de referencia dado vuelta. Por supuesto. Tú puedes tomar el sistema de referencia como estimes. Lo que es importante es que tienes que declararme cuál es el sistema de referencia que estás tomando. Ah, o sea, sí, porque El sistema no sé, de referencia está me aquí. causó extraño. ¿Sí? Tú lo defines y tú lo describes. Y la otra cosa es que también ayer usamos el Fiji para tratar de analizar los fotogramas. Y ¿Ya? no. ¿No te resultó? No. Ah, Es que decía que era un programa para análisis de imágenes. sí. Extraño. Bueno, pero vamos a usarlo. ¿Cuál bajaste? ¿El Fiji o el Imagine G? ¿O son lo mismo? Es que dice lo mismo, Imagine G Fiji. Déjame cachar qué onda. ¿Qué programa estás ocupando tú, amigo? ¿Qué programa estás ocupando? Pro 8. Pero ese es gratuito, ¿lo hackeaste? ¿Qué onda? No, es para dos, libre. Es free. Hay un compañero que usa un programa que se llama Pro 8. Según él, es un programa gratuito. En ese programa,
Ya, lo va a mandar por el grupo. ¿Ya? Y ese programa, él tiene acceso a los fotogramas, puede hacer zoom, tiene hartas estrategias interesantes con el software. ¿Ya? Ahora, la otra forma que puedes utilizar es el punto y la coma para avanzar fotograma por fotograma. Que esa sería otra alternativa. ¿Ya? Eso. ¿Con eso te ayudé, Nicolás? Hay mucho ruido, yo creo que no se escucha. ¿Ya? Eso. ¿Más consultas, chicos? ¿Más consultas? ¿No? No, yo no. ¿No hay más consultas? ¿En la casa tienen más consultas? ¿De la pregunta 2, algo? ¿Algo que quieran discutir? ¿Cómo hacer el seminario? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo hacer el seminario? Que lo perdí porque ayer tenía mal internet y eso va. Ya. No me pude ver. Ya. ¿De qué trata la pregunta 2 en general? La pregunta 2 trata de que yo les entregué una literatura mínima que está relacionada con el terremoto de Illapel. ¿Sí? Si bien recuerdo, era en la página web, un paper y 2 capítulos de libro. Eso es lo que les pasé. Ya. ¿Para qué? Para que lo puedan leer y tengan contexto. ¿De qué trata la actividad? ¿Sí? Cada uno de ustedes en su grupo tienen que tener una persona que va a ser el encargado de ser el vocero del grupo. ¿Ya? Esa persona, yo espero la próxima semana nos podamos juntar todos, yo encuentro que presencial es mucho más entretenido, y que vamos a discutir sobre el tema. Yo voy a hacer el rol de un extraterrestre que viene del espacio y que sabe física. Y lo que quiero aprender es geología, pero desde la física. Eso quiero aprender. Entonces, yo me voy a tener que leer, tengo que estudiar para venir a hacerles preguntas. Y las preguntas van a estar relacionadas inicialmente con variables físicas. Pero yo quiero ver qué significa eso en el mundo de la geología. No sé, pues, o sea, si, no tengo preguntas concretas ahora porque no he estudiado lo suficiente, pero que se mueva más rápido o más lento un terremoto significa algo, no sé. ¿Los daños están relacionados con la velocidad de la onda? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Las ondas se mueven, se propagan? ¿Cuál es la velocidad de propagación? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿El sistema de referencia dónde lo determiné y por qué lo determino ahí? ¿Qué instrumental ocupo? ¿Este instrumental qué me permite medir? Y que la mayoría de las palabras que sean palabras que vayan enrobusteciendo nuestro vocabulario científico, sean palabras que sean del mundo de la geología. Por eso les pasé un paper geólogo, donde hablan mucho de geología, hablan de algunas transformaciones matemáticas que ustedes van a revisar probablemente el próximo semestre y el próximo año. Ya van a estar metidos en eso, transformadas de Fourier, procesos, sistemas de optimización. Entonces, empiezan a ver al tiro qué se trata, cosa que después cuando tengan que pasar la materia, ya cachen a dónde se ocupa. Esa es la idea. ¿Ya? No sé cómo. Yo, para igualar las ecuaciones para cuando lleguen a hacer como un X, ¿Sí? ¿cómo se hace eso? Es sencillo. La compañera me está preguntando del problema del rizobio. ¿Ya? Me dice, cuando los dos rizobios se encuentran, ¿cómo voy a resolver la ecuación? No es tan difícil. Porque, porque, déjame hacer todo el show. ¿Sí? Voy a buscar la imagen. Porque, ya. Aquí. Vamos así acá. Acá. ¿Sí? Voy a copiar eso. Después, ¿y cómo antes pude hacerlo crecer? No, era todo un engaño, era todo un engaño. Ya, tengan mucha paciencia. ¿Ya? Espero puedan ver el dibujo en sus casas, pero fíjense que este rizobio, el verdecito, va a tener su propio vector posición. Y este rizobio, el blanco, va a tener su propio vector posición. Son distintos. Que cada uno tiene su propia función. ¿Qué es lo que yo les voy a pedir que ustedes hagan? Ustedes tienen que resolver el problema, ¿sí? Porque ustedes van a encontrar las funciones vector posición. Las van a encontrar. Entonces, la pregunta es, con esa función que ustedes encontraron y conociendo el tiempo en el cual se encuentran, ¿qué resultado les da su función?
estoy yendo ahora para atrás. Sí. Porque nosotros con el modelo matemático levantamos la función. Pero ahora yo quiero ver desde el modelo matemático obtener los números. ¿Cachai? ¿No? Esto es como que estoy yendo, pero con el mismo proceso. ¿Para qué? Para comparar. Pues, si es otra forma de ver si mi modelo es bueno o no. Porque si me da un número parecido, es que está súper bien. Si me da números extraños, está súper mal. Entonces, eso se trata de esa pregunta. Ah, entonces como que se reemplaza la T en Mm. en la... Sí, y tiene que darte el mismo X en uno, y el mismo Ya, X en el otro, ya, y el mismo Y en uno, y el mismo Y en otro. Y así tú sabes que se encontraron espacialmente en ese momento. Ya, entiendo. Ahora sí entiendo. Sí, pues era simple. No, En es física que- no hay preguntas complicadas. No, pero es que igual matemáticas no. Sí, pues la matemática es lo que se te va, pero lo otro- eso. O sea, sí, yo pensaba que era eso así como en el tiempo real que se encuentran. Como en el tiempo La idea es que si yo sé en el momento que se encuentran, entonces mis ecuaciones me dan el valor de X y de Y para los dos. Ya. Eso. Y ahí va a tener relación con cuánto vale su R. Mientras mejor sea el R de sus ecuaciones, mejor va a ser el resultado de lo que estamos discutiendo ahora. Eso es. Profe, pregunta, ¿cómo tengo el vector posición y tengo una ecuación cúbica? Igual, pues. No hay ninguna diferencia. O sea, si tengo una ecuación que sea cúbica, que me modele cúbico y tengo un vector posición, voy a inventar, ¿ah? Ya. Por ejemplo, que tengo un vector que sea 0,01 t más 0,5 t cuadrado en i más 0,3 t menos 0,033 t cubo. J. Así se escribe. Ah, como si nada. O sea, son funciones, po. ¿No? Lo que son funciones. ¿Y tú venís llegando recién? ¿Vienes llegando recién? Oh, así te caché. Ah, qué lata. Qué lata. Pero el cúbico, ¿qué representa? No, aquí nada. Po. Ah, ya. No, o sea, a Solamente ver, como una Toma, dale. yo no recuerdo bien qué es lo que significa, para ser bien honesto. Lo que sí recuerdo que me dijo mi profesor hace como 20 años es que no se ocupa el t cubo. Con t cuadrado es suficiente. Tiempo 9. Ahora, Si hay que usarlo aquí, obviamente. o sea, aquí lo puedes ocupar porque estamos haciendo matemática, estamos interpretando. Por eso yo la verdad prefiero que no coloquen polinomios más grandes de orden 2. Y al final, O sea, si el R les da muy malo, ya. ahí lo justifican, ¿sabes? Que no podemos hacer un polinomio de orden 2 porque el R nos dio 0,80, que es muy mala. Por eso decidimos un orden 3. Profe, ¿y qué significan estas? El I gorro y el J gorro. No, es que yo no vi esa medida. Ah, pero ¿qué quiere decir que esto es la información del eje X y esta es la información del eje Y? Es para diferenciar los vectores. Es que quizás me quedó feo. Este es Y gorro, esto es No, J es gorro. que yo sé que mi vida la vio así. Pero en el fondo denota las vectores, las direcciones unitarias. No, yo sé que significaba Y, pero No lo que era realmente. No sé qué más. Chicos, en sus casas tienen más consultas, que hay mucho ruido. Está muy difícil hacer cosas. ¿Tienen más consultas en su casa? No realizar, pero sí. No, profe, está bien. No. Vamos a dejar esta parte hasta aquí porque de verdad el ruido es muy molesto. Yo no voy a pasar nada particular acá con sus compañeros distinto a lo que hayamos visto ahora, para que no sientan que existe una diferencia. ¿Ya? Si eventualmente yo llegara a decir algo que es muy relevante porque se me ocurrió en el momento, te lo voy a hacer saber. ¿Ya? Así que solamente por un tema de congestión de ruido, dejemos la sesión online hasta aquí, porfa, ¿les parece? ¿Sí? Sí, profe, no hay problema. Ya, pues. Entonces quedamos hasta aquí. Gracias por responder, Nicolás. Eso, chiquillos, que estén súper bien, cuídense. Chao, chao. ¿Acabó la clase ya? Sí, te la perdiste completa. No, es que está muy difícil hacer.